Continuamos con el apartado 7.2 del tema 7, clonado de discos. En este caso vamos a definir y vamos a explicar lo que es el clonado y a continuación lo que son las imágenes de discos, puesto que van a ser, digamos, unos procedimientos para realizar copias de seguridad en un momento determinado, muy específicos de ciertas situaciones, como veremos a continuación, pero también muy útiles y que, bueno, que conviene realizar. En primer lugar, por tanto, hablamos del clonado de discos, clonado de dispositivos de almacenamiento en general. Siempre hablaremos de, bueno, duplicar un dispositivo de almacenamiento, esa es la idea. Bueno, como tiene ahí definido, es realizar una copia de información almacenada en un dispositivo origen a otro destino. De modo que, bueno, ambos contengan la misma información, tanto programas como datos. La idea es un clon exacto, es decir, tengo un disco origen y, bueno, el disco contiene programas, contiene aplicaciones, bueno, sistema operativo, contiene datos y lo que queremos es realizar una copia exacta en otro dispositivo. En otro dispositivo normalmente para poder arrancarlo incluso el otro dispositivo, es decir, lo que queremos es conservar nuestros programas, la instalación que tenemos y trabajar en otro dispositivo sin perder, digamos, toda la instalación, todo lo que teníamos y continuar normalmente trabajando. Esas son algunas de las aplicaciones que lo tenéis aquí, digamos. Una es, por un lado, tener una copia de seguridad, el clonado. Ahora veremos lo de las imágenes de disco. Esto tiene que ver con la parte de imágenes, disponer de una copia de seguridad de un disco. Pero una de las aplicaciones que suele ser más específicas del clonado es la segunda que tenéis aquí, que es, bueno, tenemos un disco y hemos comprado otro de mejores características o una tecnología más actualizada, o sería el ejemplo de un HDD que queremos sustituir por un SSD. Pues ahí se requiere hacer el clonado, que estábamos diciendo, trasladar toda la información del disco origen, el HDD, al disco destino, ¿no? Otras aplicaciones que tiene el clonado, realizar múltiples copias de dispositivos, de equipos, que suelen usarse, como dice aquí, para un mismo fin. Bueno, aquí lo que nos referimos es que tenemos a lo mejor un conjunto de equipos, todos idénticos. Entonces lo que se hace a menudo, al ser idénticos equipos, es instalar en uno el sistema operativo, los programas. Normalmente de fábrica hablamos, cuando recién salen de una fábrica, que la fábrica pues fabrica numerosos equipos idénticos y los tiene que vender con un sistema operativo instalado y con unos programas. A veces, bueno, pues puede ser necesario hacer un clonado. Ese clonado consistirá, por tanto, en realizar la instalación de los programas en un solo equipo y a continuación, mediante una herramienta de clonado, trasladarlos al resto de equipos. Imaginaros 10, 15, 20, 30, cientos de equipos. Pues tendrá una herramienta específica que no van a volver a instalar el sistema, sino que va a hacer una copia, volcar de un disco del equipo origen al destino los datos, ¿no? Hacer un clon de los discos en otro equipo, para que el otro equipo, digamos, tenga las mismas características que el disco origen, puesto que compartirán, serán iguales, hardware, el mismo hardware normalmente, entonces el sistema instalado les valdrá. Luego, pues bueno, pueden tener números de serie de Windows o algunas licencias diferentes que se puede a continuación configurar, pero en principio disponer del mismo software, programas y todo en muchos equipos, ¿no? El tema de aulas de informática, nosotros en el instituto, por ejemplo, hacemos a veces clonado, que es, cogemos un equipo, recibimos, a lo mejor tenemos en un aula 20 equipos iguales, pues configuramos, instalamos en uno, lo configuramos bien y a continuación hacemos un clonado de ese en otros equipos, en el resto. Tenemos 20, 22, 24 equipos, pues conseguimos hacer esas copias idénticas en los otros discos de los otros equipos, para que funcionen igual. Pues esto es también una aplicación muy típica, que aparece lo que sería un armario, un robot de clonado, una máquina que hace clones. Entonces cogeríamos los discos de los otros equipos y pondríamos el origen en uno,
no sé si en medio, y a continuación todos los demás irían copiando prácticamente en paralelo y de una, digamos, de golpe o de una operación conseguimos pues clonar muchos discos a la vez y ya los llevamos luego al montaje en los equipos y comenzarían a funcionar con equipos idénticos, ¿no? Con su sistema operativo y sus programas. ¿Dónde se suele utilizar también el clonado? Como tenéis aquí, hablo de procesos de peritaje informático, forense, donde puede ser necesario pues, que tenemos, a lo mejor se rescata en una situación que requiera disponer de copias de otros discos para ser entregadas en juicios o en situaciones litigios en los que es necesario hacer comprobaciones, pues a lo mejor se requieren hacer copias para entregar y esas copias pues tienen que ser idénticas al original, con lo cual se hace un clonado, ¿no? Pues estas son aplicaciones típicas del clonado del disco. Hay que tener en cuenta respecto al clonado que el dispositivo, características de ese clonado, aquí es importante tener en cuenta que el dispositivo de destino, claro, debe tener al menos la misma capacidad que el origen. Efectivamente, tienen que ser como mínimo, ¿no? Porque tiene que contener la misma información que el origen. Eso en principio, ¿eh? Luego puede ir, no tiene que ser así sí o sí, pero el clonado por definición requiere que el destino tenga al menos la misma capacidad, como mínimo. ¿Por qué tiene que ser como mínimo? Porque el clonado se entiende como copia idéntica. Esto que aparece aquí, lo segundo, copia idéntica, conocida como copia sector por sector. Es decir, el clonado lo que busca es replicar exactamente dos discos. Aquí tenéis la imagen, conseguir un disco igual al otro. Pero igual a nivel físico, digamos, el disco, los sectores del disco se tienen que replicar. Tal cual. Es decir, que si tengo en el disco origen sectores vacíos que no tienen información, la idea es que mantenga los mismos sectores vacíos en el disco origen, el destino. Es decir, en la misma posición que en el origen no tengo nada, aquí tampoco debemos tener nada. Solo escribiríamos en las posiciones donde hay escritura, con lo cual se debería mover la cabeza escritora a la misma posición. Los datos tienen que ir en los mismos sectores en destino que en origen, ¿no? Aquí pues ahí lo tiene explicado, que los sectores hoy en día se utilizan sectores de 4 kibibytes, formato avanzado actual que se denomina, entonces sectores de 4K, 4 kibibytes, que se van copiando para mantener esa duplicidad, ese clonado, ¿no? Y como comentaba, pues se copia incluso la misma posición de los sectores. Los mismos sectores vacíos, también se marcan los mismos sectores defectuosos. En definitiva, son copias fieles al original, ¿no? Que requiere, por tanto, un mayor tiempo de realización y de espacio en destino, puesto que no se compacta, no se comprime nada, no se compacta quiere decir que no se quitan los espacios vacíos para poner una a continuación de otros, sino que se respeta la posición original. Esta es la definición, digamos, de un clonado. Pero en la práctica, claro, esta copia sector por sector, los programas de copiado cada vez los hacen mejores y no es necesario, ¿no? Porque llegamos al punto de que no es necesario copiar sectores, sino ya directamente ficheros y carpetas. Y sí que en la práctica se suele copiar solo el espacio utilizado, ¿no? Y se permite ajustar el tamaño de las particiones para conseguir también copias más rápidas. Entonces, en este caso ya no es necesario que al menos la misma capacidad que el origen, puede ser menor, puesto que podemos ajustar, quitar los espacios vacíos y compactar en destino todo lo que vamos copiando de origen. Esto, si utilizáis algún programa de copia, veréis que habla pues copia sector por sector, que sería la primera, lo que hablamos tradicionalmente clonado, y luego la copia rápida del disco, que es la que estamos comentando ahora, donde ya los sectores vacíos pues, no se copiaría y se puede ajustar pues más el tamaño en destino de la partición que se va a copiar o el disco, y la velocidad será también mayor. Y no es necesario que sea de una partición solo, se puede hacer de una o varias particiones, eso por último para comentar el clonado, ¿no? Una o varias particiones o de todo el disco.